Buenos días, mi nombre es José Ollanedel, soy enfermero clínico de la unidad de paciente crítico del Hospital de los Andes y también enfermero interventor de SAMU, base de la Ligua. En la siguiente presentación abordaremos el tema de la preoxigenación. La preoxigenación para el manejo avanzado de la vía aérea es una maniobra ampliamente aceptada. Es utilizada para aumentar las reservas corporales de oxígeno y por lo tanto retrasar el inicio de la desaturación de la hemoglobina arterial durante la apnea. A lo largo de la lección iniciaremos recordando las generalidades de la oxigenación fisiológica, para después revisar los efectos de la preoxigenación y las técnicas más utilizadas. Bases fisiológicas de la oxigenación. El oxígeno, también conocido como O2, es un gas indispensable en la fosfororización oxidativa. Con el fin de obtener energía, metabolismo aerobio, después de ingresar desde el ambiente y una vez ocurrida la hematosis, también conocido como el intercambio de gas a nivel alveolar, el O2 es transportado por la sangre de dos formas. El 98-99% lo hace combinando con la hemoglobina. En la imagen podemos ver donde destacan los cuatro grupos de hemo y solo el 1 o 2% circula disuelto en plasma. Por el contrario, el dióxido de carbono, también conocido como CO2, principal gas de desecho tras la fosforilización oxidativa en los diferentes órganos y tejidos, circula en la sangre principalmente formando parte de bicarbonato, alrededor de un 80%, mientras que un 10% va ligado a la hemoglobina, estando el restante entre un 5 o 10% disuelto en plasma. ¿Qué características del cuerpo hacen que el oxígeno se una o se separe de la hemoglobina? Bases fisiológicas de la oxigenación. La molécula de oxígeno se combina de forma reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como ocurre en los capilares pulmonares, se favorece la unión de oxígeno a la hemoglobina y la liberación de dióxido de carbono. Esto se conoce como el efecto Haldane. Por el contrario, cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, como en los tejidos periféricos, se une el CO2 a la hemoglobina y la afinidad por el oxígeno disminuye, haciendo que éste se libere, llamado también efecto Bohr. Se conoce como curva de disociación de hemoglobina a la curva sigmoidea en forma de S, que surge al representar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno. La curva muestra un aumento progresivo del porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno a medida que aumenta la PO2 sanguínea. Se define como P50 a la presión parcial de oxígeno necesaria para conseguir una saturación de la hemoglobina del 50% y su valor suele rondar los 27 milímetros de mercurio, aproximado a un 26,6. Cuando más alta sea la P50, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por ende, se necesita una presión de oxígeno más alta para poder saturar la hemoglobina alrededor del 50%. Como podemos observar, la curva tiene una porción más vertical comprendida entre 10 y 60 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno, donde experimenta grandes cambios en la saturación de oxígeno de la hemoglobina y por tanto en el contenido arterial de oxígeno. Es decir, la saturación depende de la presión de oxígeno en esta porción ascendente, porque es en esta porción donde ocurre la mayor entrega de oxígeno de la hemoglobina hacia los tejidos. Por el contrario, en la parte aplanada superior de la curva en S, los aumentos de la presión de oxígeno mayores de 60 milímetros de mercurio producen pocos cambios en la saturación de la hemoglobina y del
CaO2. En general, podría decirse que no se lograría mayor saturación de oxígeno ni aumento del contenido arterial de oxígeno con presiones de oxígeno mayores a 90 milímetros de mercurio o aún menor. En esta porción aplanada de saturación de oxígeno no depende de la presión de oxígeno. Aquí casi toda la hemoglobina está saturada con oxígeno. El oxígeno restante se difunde y se disuelve en el plasma, aumentando la presión de oxígeno, lo cual es uno de los objetivos que persigue la preoxigenación, ya que si bien el transporte de oxígeno disuelto en sangre es más bien bajo, una alta presión de oxígeno produce una disociación más lenta, alargando los procesos previos a la desaturación, también llamado efecto Haldane. Desplazamientos de la curva. Existen factores que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia una u otra dirección, manteniendo la forma sigmoide. Cuando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, la curva se desplaza hacia la derecha y la P50 aumenta. Por ende, se necesita más presión de oxígeno para lograr el mismo nivel. Cuando la afinidad aumenta, la curva se desplaza hacia la izquierda y la P50 disminuye. Por ende, se necesitará menos presión de oxígeno. En teoría, si deseamos mantener valores más altos de saturación de oxígeno, con menos requerimientos de oxígeno, o sea, presiones de oxígeno bajas, debemos mover la curva hacia la izquierda. Cuando observamos un desplazamiento hacia la derecha, encontramos acidosis, que es cuando la sangre se vuelve ligeramente ácida. Con un pH alrededor de 7.2, la curva se desplaza hacia la derecha en aproximadamente un 15%. Cuando existe un aumento de 2.3 difosfoglicerato, también conocido por la sigla DPG, el DPG es un polianión producido en la cadena metabólica del metabolismo de la glucosa. Es escaso en la mayoría de las células al inhibir su exceso de enzima, que lo genera. Pero en el eritrocito abunda porque se une a la hemoglobina impidiendo la inhibición de su enzima. El DPG regula la afinidad de la unión de la hemoglobina al oxígeno en relación a la presión de oxígeno en los pulmones. Si un adulto sano se traslada rápidamente desde el nivel del mar a un lugar de elevada altitud donde la presión de oxígeno es menor, la liberación de oxígeno a los tejidos se reduce. Después de unas horas, la concentración de DPG en sangre aumenta, disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y liberando la cantidad habitual de oxígeno a los tejidos. La situación se invierte cuando la persona vuelve al nivel del mar. Esto es llamado efecto de la altura. El efecto Bohr ocurre en los capilares tisulares cuando el aumento de la concentración de oxígeno origina la liberación de protones. Estos protones se unen a la globina haciendo que aumente la liberación de oxígeno y disminuyendo su afinidad. En otros efectos, podemos encontrar el aumento de la temperatura en estados febriles y sulfohemoglobina. Cuando encontramos un desplazamiento hacia la izquierda, encontramos alcalosis, que es cuando la sangre se alcaliniza. En un pH alrededor de 7.6, la curva se desplaza hacia la izquierda en un porcentaje similar al de la acidosis. Recordemos, aproximadamente un 15%. La hemoglobina fetal también se une a la DPG, con menos afinidad que la hemoglobina del adulto y por tanto la hemoglobina fetal fija más oxígeno. De esta manera se facilita la cesión de oxígeno desde la circulación materna hacia la circulación fetal. El efecto Haldane
ocurre en los capilares pulmonares cuando la elevada concentración de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el CO2. Esto desplaza la curva a la izquierda, aumentando la afinidad de oxígeno hasta 500 veces más. Podemos también encontrar otros efectos, como el monóxido de carbono, que es la carboxihemoglobina o la metahemoglobina. A continuación, se observa la gráfica de tiempo para desaturación. Todas las investigaciones han demostrado que la preoxigenación retrasa notablemente la desaturación de la oxihemoglobina arterial durante la apnea. La extensión de este retraso en la desaturación depende de la eficacia de la preoxigenación, la capacidad de carga de oxígeno y el consumo, que es el VO2. Los pacientes con disminución de la capacidad para transportar oxígeno, también conocida como disminución de la capacidad residual funcional, de la presión de oxígeno, del contenido arterial de oxígeno o del rendimiento cardíaco, o aquellos con un mayor consumo, desarrollan desaturación de oxihemoglobina más rápidamente durante la apnea que los pacientes sanos. Gracias a un modelo informático propuesto por Farmery y Rowe, es posible analizar la tasa de desaturación de oxihemoglobina durante la apnea, especialmente en valores de desaturación de oxihemoglobina por debajo del 90%. Con esta información se concluye que es peligroso admitir valores de saturación de oxígeno por debajo del 90% en seres humanos, ya que existiría una fuerte disminución de presión de oxígeno debido a la forma sigmoidea de la curva de disociación de la oxihemoglobina. En un paciente sano de 70 kilos, cuando la fracción de oxígeno alveolar, FaO2, se reduce progresivamente al 0.87, con una FiO2 del 100%, a 0.13, que significaría una FiO2 al 21% prox, el tiempo de apnea al 60% de saturación de oxígeno se reduce de 9.9 a 2.8 minutos. Tiempo muy considerable. De esto se concluye el segundo objetivo de la preoxigenación, la cual es aumentar la concentración de oxígeno a nivel alveolar, también conocido como desnitrogenización, en el cual se busca como objetivo cambiar la proporción de gases contenidos a nivel de la capacidad funcional residual, obteniendo alrededor de un 90% de oxígeno y menos de un 5% de nitrógeno. En la imagen podemos observar una comparación de 4 personas con una FaO2 del 85% y su tiempo de desaturación en apnea. Adulto obeso de 127 kilos con una desaturación en menos de 4 minutos. Niño de 10 kilos, una desaturación en menos de 4.2 minutos. El adulto de 70 kilos, moderadamente enfermo, presenta una desaturación en 6.2 minutos. Y un adulto con el mismo peso, 70 kilos, pero sano, presenta una desaturación cercana a los 10 minutos. Aunque el NAP4 recomienda una preoxigenación para todas las personas que serán sometidas a manejo avanzado de la vía aérea, existen personas que presentarán más tendencia a la desaturación y por ende debemos presentar mayor atención. Menos capacidad residual lo podemos encontrar en embarazadas, adultos mayores, niños y obesos mórbidos. Mayor consumo de oxígeno, niños y pacientes críticos. Personas con hipoventilación previa, enfermedad pulmonar
incluyendo los procesos agudos y obstrucción de la vía aérea. Medición de la oxigenación. ¿Sabías que la desaturación ocurre entre el 19 y 70% de las intubaciones? Un porcentaje no menor. La desaturación puede provocar cefalea, confusión o agitación, mayor riesgo de arritmias, inestabilidades hemodinámicas, sobre todo y especialmente bradicardias sintomáticas, lesión cerebral anóxica y paro cardiorrespiratorio. Para evitar estos efectos no deseados, debemos optimizar la preoxigenación, acompañando de una medición efectiva. Ahora revisaremos algunas herramientas para la medición. Uno de los instrumentos de medición es el saturómetro, también conocido como pulsioxímetro. Un oxímetro de pulso es un aparato que mide la saturación de oxígeno de la sangre de forma indirecta, sin necesidad de obtener una muestra de sangre. El aparato debe instalarse en zonas de alta microcirculación, dedo medio o pulgar de la mano dominante o el lóbulo de la oreja. Funciona con un haz de luz infrarrojo iluminado, el cual entrega un haz de luz a la piel y mide los cambios de la absorción de la luz, usando dos longitudes de onda. Esta onda de luz son de 660 nanómetros, que es rojo, y 940 nanómetros infrarrojo. La primera para la sangre oxigenada, oxihemoglobina, y la segunda para la desoxigenada. Los oxímetros nos entregan datos acerca de la saturación indirecta, frecuencia cardíaca y onda de pulso, pero además algunos incluyen un valor porcentual adicional conocido como índice de perfusión. Este valor se deriva de la señal pletismográfica fotoeléctrica y se calcula como la relación del componente pulsátil en el compartimiento arterial y el componente no pulsátil, que es la sangre venosa, hueso, tejido conectivo, etc. Lo cual también se ve en la luz. El índice de perfusión se ha utilizado como marcador de perfusión periférica y es la relación del flujo sanguíneo a través del lecho capilar periférico. En la práctica nos ayuda a seleccionar el dedo con mejor lectura. Entre más alta es el índice de perfusión, mejor calidad tendremos en la lectura. Algunas de las limitaciones de la saturometría son: no corresponde a una lectura en tiempo real, sino a un promedio ponderado de la absorción de luz, es decir, una interpretación de los gases asociados. Podría estar saturando 100% de CO2. Cuando la PO2 es menor a 100 milímetros de mercurio, se deben generar grandes cambios para provocar aumento de la saturometría, por lo que esto llega de forma atrasada a los cambios de la presión de oxígeno. Tampoco detecta estados de hiperoxia. El fabricante de marcas reconocidas informa un margen de error del 2% en saturometría, entre 70 y 100%, y el 3% entre valores del 50 y un 70%. Puede tardar de 24 a 50 segundos en detectar una hipoxemia súbita. Continuando con la medición de oxigenación, veremos la capnografía, también descrita como ETCO2. Es la medición continua y no invasiva de la presión parcial del anhídrido carbónico o dióxido de carbono, CO2, exhalado a lo largo del tiempo. Puede emplearse en todo tipo de pacientes, desde neonato hasta adulto, con respiración espontánea o en aquellos que precisen de un apoyo ventilatorio mecánico invasivo o no invasivo.
En el registro capnográfico de un ciclo respiratorio encontramos 4 fases diferentes. La fase 1, del punto A al B, es el tiempo entre el final de la inspiración y antes del comienzo de la inspiración. Durante esta fase se ventila el espacio muerto, cuya concentración de CO2 es igual a la ambiental, que se utiliza como auto cero. La fase 2, del punto B al C, comienza de la expiración. Se produce un aumento muy brusco de la eliminación de CO2. El CO2 eliminado es la mezcla del CO2 del espacio muerto con el espacio alveolar. La fase 3, del punto C al D, también denominada meseta alveolar. En esta fase se elimina el CO2 alveolar. Se produce un aumento muy ligero hasta alcanzar el punto máximo de la gráfica que se produce al final de la expiración y que corresponde con el ETCO2, punto D de la gráfica que podemos ver en la imagen. La fase 4 va desde el punto D al E y corresponde con el inicio de la inspiración. Se produce un descenso brusco del CO2. No nos referiremos más en detalle a este dispositivo, ya que se recomienda posintubación, por lo que lo retomaremos cuando iniciemos este punto. Continuando con la medición de oxigenación, el ETO2, que viene a ser el índice de extracción titular de oxígeno, no es lo mismo que el ETCO2. Dado que las capacidades de difusión de los gases de la ventilación O2 y CO2 son diferentes, entre 5 milímetros de mercurio de presión para el CO2 versus un 60 de milímetro de mercurio para el oxígeno. La forma de medirlo y la información que nos entrega también difieren. Esto ha llevado a estudios interesantes en la medición de O2 al final de la exhalación. En estos estudios, la información más destacada nos orienta a que el ETO2 varía con las diferentes técnicas de preoxigenación empleadas en los servicios de urgencia. La mayoría de los pacientes sometidos a intubación de secuencia rápida no lograron la preoxigenación máxima y que la medición de ETO2 en el departamento de emergencia puede ser valioso si lo tomamos como un complemento para poder optimizar la preoxigenación durante el manejo de la emergencia de la vía aérea, ya que los cambios de la ETO2 se presentaron antes que la saturación de oxígeno y la ETCO2. A pesar de esto, aún no tenemos estudios suficientes que concluyan y nos den una conclusión en relación a este tema. Índice de reserva de oxígeno, con su sigla ORI. El ORI es un producto de la marca Masimo. Es un parámetro no invasivo y continuo que está destinado a dar una indicación del estado de oxigenación del paciente en el rango hiperóxico moderado, con una PaO2 mayor a 100 y menor a 200 milímetros de mercurio, que se define como la reserva de oxígeno del paciente. Se utiliza una escala con un índice que va de 0.00, que equivale a 100 milímetros de mercurio, a 1.00, lo cual equivale a 200 milímetros de mercurio, y que no usa una unidad de medida. Esta reserva de oxígeno no es capaz de ser medida y nos da un valor previo a la normoxia, incluso en apnea, es decir, completa la saturometría. Como en el caso anterior, aún no hay una gran cantidad de estudios disponibles para poder lograr tener una conclusión frente a este dispositivo. En la gráfica que se presenta, se obtuvo retrospectivamente para un caso quirúrgico pediátrico, donde los niveles del ORI descienden antes del periodo de saturación de oxígeno del 100% y durante el periodo de intubación
así como minutos antes de la caída de la saturación, el ORI luego vuelve a subir durante la reoxigenación. Continuando con las técnicas para la preoxigenación, no podemos dejar de lado la posición óptima para poder preoxigenar a un paciente. Se ha demostrado que la posición influye en la eficacia de la preoxigenación y el tiempo seguro de apnea. Múltiples estudios han demostrado que la preoxigenación es significativamente más efectiva en posición vertical, ya sea semisentado, deseable entre 45 y 60 grados, ya que permite la utilización completa de la capacidad funcional residual del paciente. Esta capacidad es un espacio potencial, raramente utilizado durante la respiración normal. Aquellos pacientes que no toleren la posición vertical, ejemplo, pacientes con restricción espinal, deben ser preoxigenados en posición Trendelenburg inversa, también conocida como anti-Trendelenburg. Realizar la preoxigenación en posición Trendelenburg invertido o anti-Trendelenburg es posible incluso en víctimas con restricción espinal completa en servicios prehospitalarios de emergencias médicas. Como se ve en la imagen, existen algunas camillas que logran mantener la posición deseada. Hasta el momento hemos revisado las generalidades de cómo funciona la oxigenación a nivel fisiológico, considerando algunos dispositivos de medición y cuál es la mejor posición para preoxigenar. Ahora comenzaremos a revisar algunos tipos de dispositivos y estrategias para preoxigenar. Pero no podemos avanzar sin responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos principales objetivos fisiológicos de la preoxigenación para el manejo de la vía aérea? El primero es la desnitrogenización o desnitrogenación de la capacidad residual funcional, menor al 90% de oxígeno y menor al 5% de nitrógeno. El segundo punto es formación de un depósito de oxígeno dentro de los alvéolos. 30 ml por kilogramo APP en un adulto. La preoxigenación podemos dividirla en varias estrategias. Para personas sanas y colaboradoras, pacientes críticos o con dispositivos de oxígeno suplementario tradicional o sistemas de oxígeno de alta concentración. La idea es conocer varios sistemas para elegir el más adecuado para la condición clínica del paciente, considerando los recursos que tenemos para entregar. Personas con pulmones saludables. Hacer que el paciente respire de forma profunda, la FiO2 más altamente posible, ideal 100%, en un lapso de tiempo de entre 3 a 5 minutos. Hacer que realice 8 respiraciones profundas de volúmenes máximos o respiraciones de capacidad vital con oxígeno al 100%. O utilización de una bolsa de resucitación a 15 litros, sin presión positiva, con oxígeno libre, con o sin válvula de PIP. También tenemos las personas con pulmones enfermos o con capacidad residual funcional. La bolsa de resucitación con PIP en 8 centímetros de agua y oxígeno a 15 litros, sin presión positiva, con oxígeno libre. Idealmente, si vamos a utilizar este dispositivo, no debiésemos tener un frasco humidificador. Para lograr esta concentración de oxígeno, podemos utilizar una mascarilla con reservorio, con al menos 15 litros de oxígeno, o una bolsa de ventilación manual. Muchos autores y expertos recomiendan realizar esta preoxigenación, como antes habíamos mencionado, sin el frasco humidificador, ya que parece reducir la FiO2 entregada con igual cantidad de litros de oxígeno. La entrega de oxígeno sin humidificar debe ser realizada por el menor tiempo posible,
largos periodos pueden provocar daños en la mucosa nasal u oral y siempre se va a utilizar cuando el dispositivo para entrega de oxígeno hacia el paciente tenga una bolsa con reservorio. Otro punto importante a mencionar es que las mascarillas con reservorio se pueden dividir en tres tipos, dependiendo de la válvula de salida. La primera es la mascarilla de no reinhalación o no recirculación, la cual se encuentra sin válvulas. El gas exhalado no se reinhala. Se puede lograr una FiO2 del 100%. La mascarilla de reinhalación parcial es con válvulas bidireccionales. Gas exhalado se reinhala, se mezcla con el oxígeno y se puede lograr una FiO2 entre un 60 y un 80%. Y la mascarilla de reinhalación, que tiene válvulas fijas. Todo el gas exhalado se reinhala solo por rebalse. Se elimina el CO2 haciendo que la mascarilla filtre y no está recomendada, ya que puede provocar hipoxemias importantes y iatrogénicas. En la imagen podemos observar técnicas para la preoxigenación. Acá vemos dos imágenes, la A y la B, en donde se está preoxigenando con bolsa de resucitación en posición de manos con la técnica C y E, la cual se describe gráficamente en la imagen A. Y tenemos en la imagen B la técnica BE. No olvide incorporar la válvula PIP cuando sea necesario para estos dispositivos. Personas con esfuerzo ventilatorio deficiente o en apnea. Utilizaremos una bolsa de resucitación con un PIP de 8 centímetros de agua y oxígeno a 15 litros con ventilación sincrónica, apoyando las ventilaciones que el paciente presente. La segunda es la bolsa de resucitación con PIP en 8 centímetros de agua y 15 litros de oxígeno con ventilación asincrónica, la cual vamos a ir supliendo las ventilaciones faltantes. En personas que no tienen la capacidad de realizar ventilaciones efectivas, debemos complementar o suplir su función ventilatoria. Pero es frecuente encontrarnos con un problema. ¿A qué velocidad debemos ventilar durante la preoxigenación? Está ampliamente difundida la ventilación a presión positiva de una ventilación cada 6 segundos. De hecho, también se menciona en los protocolos AHA. Pero con la aparición de pacientes COVID-19 extremadamente hipóxicos, polimneicos y vigiles, happy hipoxemia, también conocidos, se han debido acudir a recursos de ventilación fisiológica, es decir, ventilar según los requerimientos del paciente, muchas veces de 18 a 20 o hasta 25 ventilaciones por minuto, manteniendo ciertos principios de ventilación, que no se incluyen en este curso en detalle, que aunque conlleven riesgos como la sobredistensión gástrica, aplicados de manera correcta, pueden reducirse. El concepto de baby lung o pulmón de bebé. El pulmón de adulto con importante ocupación alveolar, por ejemplo, un paciente que esté presentando un EPA, por lo que está reducida su capacidad. Deben aplicarse volúmenes reducidos y compensarlos con frecuencias más altas. Concepto de pulmón de paciente crítico. Y en ARDS, el pulmón con características distintas, con edema, con microtrombos, con derrame, entre otros, que impiden una expansión completa, reduciendo la capacidad. En estos casos deben aplicarse volúmenes reducidos, compensarlos con frecuencias más altas y utilizar PIP. La ventilación protectora. Para sistemas de ventilación con volúmenes pequeños, de 6 o menos ml por kilogramo de peso, y frecuencias altas para poder proteger el pulmón.
La cánula nasal de bajo flujo, o comúnmente llamada naricera o bigotera, es a menudo la primera línea de oxígeno suplementario en personas con bajos requerimientos de oxígeno. Comúnmente se inicia en 2 a 4 litros por minuto. Tradicionalmente se nos ha indicado que el flujo máximo efectivo es de 5 litros por minuto. 6 litros por minuto si se posee un humidificador activo, es decir, que caliente el aire, lo que limita la administración de oxígeno en concentraciones y flujos más elevados, solo alcanzando entre un 35 y un 40% de fracción inspirada de oxígeno. Este dispositivo puede ser utilizado complementando una máscara de no reinhalación o una bolsa de resucitación dentro de la práctica de oxigenación apneica, que revisaremos más adelante. En los últimos años, y con énfasis durante la pandemia de SARS-CoV-2, se ha vuelto común el uso de SINAF, también conocida como cánula nasal de alto flujo. Si bien existen varias marcas, en Chile la más utilizada es la Airborne 2. Estos equipos entregan una concentración de oxígeno cercano al 100%, usando flujos de 40 a 70 litros por minuto a través de un coarrugado. Este equipo además humidifica y calienta el aire, haciendo que este alto flujo sea tolerable por el paciente. Estos equipos han sido exitosamente usados en el soporte de pacientes con falla respiratoria hipoxémica y en preoxigenación previa a la intubación. Los beneficios de preoxigenar con este tipo de equipos es lavado del espacio muerto de la vía aérea alta, washout, reducción del trabajo respiratorio entregando un flujo adecuado y entregar un PIP discreta. Este sistema también puede ser utilizado en el proceso de oxigenación apneica. Una configuración inicial pudiese ser con una FiO2 al 100%, con una temperatura de 35 grados Celsius y un flujo de 50 litros por minuto. Posterior a esto, tú puedes ir titulando hacia la baja o hacia la alta en relación a la condición del paciente. Para pacientes con patologías pulmonares, con edema pulmonar, neumonía grave, distrés respiratorio severo o con obesidad mórbida, no lograrán una preoxigenación máxima sin apoyo de PIP, o prácticamente será difícil. Estos pacientes tienen sus alvéolos con perfusión, o sea, mantienen circulación, pero no se encuentran ventilados. Por esto es necesario aumentar la presión de la vía aérea para abrir los alvéolos y lograr un máximo lavado de nitrógeno, generar un mayor almacenamiento de oxígeno y un intercambio de gas. Cuando está disponible el dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, es mejor proveer presión de soporte inspiratorio y expiratorio de forma diferenciada. Esto puede realizarse utilizando un modo BiPAP. Además, estos equipos compensan la fuga de las máscaras, haciendo más eficiente la presión suministrada, con un buen punto de partida en muchos casos. Podremos utilizar presión expiratoria positiva como IPAP de 5 a 10 centímetros de agua y presión positiva inspiratoria IPAP de 10 a 20 centímetros de agua. No debemos olvidar que de todos modos podemos aportar PIP con una bolsa de resucitación, pero las válvulas de PIP no siempre son tan exactas, pudiendo presentar diferencias de 3 a 5 centímetros de agua. Además, no es posible compensar las fugas de las máscaras. La oxigenación apneica involucra la administración de oxígeno durante el periodo de apnea de la intubación. Habitualmente se administra con una cánula nasal con un flujo de 5 a 15 litros por minuto sin humidificador, producto que el oxígeno difunde a través de los alvéolos más fácilmente que el CO2 y este tiene más afinidad por la hemoglobina, recuerden el efecto Aldane, más
oxígeno sale de los alvéolos en dirección hacia la sangre en relación al CO2 que entra durante la apnea. Esto crea una gradiente de presión que causa que el oxígeno viaje desde la nasofaringe hacia el alveolo y hacia el interior del torrente sanguíneo a través del principio fisiológico conocido como flujo de masa ventilatoria. Con excepción de la intubación crash, la oxigenación apneica debiese ser considerada para cada intubación y así disminuir el riesgo de hipoxemia severa. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? 1. Prepare 2 flujómetros de oxígeno. A. Sin humidificador con una naricera conectada y B. Sin humidificador con una mascarilla de no reinhalación o con una bolsa de resucitación conectada. 2. Instalar la naricera en el rostro del paciente. Todavía no abre el oxígeno. 3. Instalar la mascarilla o bolsa a 15 litros de oxígeno en el rostro del paciente por sobre la naricera. 4. Administre la premedicación. Medicamento ideal de inicio, fentanil. Abra el oxígeno de la naricera a 15 litros. 6. Permita la preoxigenación de 3 a 5 minutos o hasta alcanzar el objetivo. Deseable con una FiO2 del 100% o un ORI de 1.00. 7. Administre la sedación y bloqueo neuromuscular de acuerdo a su protocolo local o técnica, para secuencia de intubación rápida o secuencia diferida. Nunca se olviden de respetar los tiempos de cada fármaco. 8. Retire la mascarilla o la bolsa de resucitación. 9. Realice la intubación o instalación de dispositivo subglótico sin retirar la naricera ni reducir el flujo de oxígeno. Como pueden ver en las imágenes, se puede realizar la intubación con una naricera o SINAF instalada, ya que la cavidad oral queda liberada. Otros sistemas de oxigenación apneica son el uso de una NasoFlow con oxígeno libre o bolsa de resucitación, o a través de un dispositivo de asistencia de la intubación conocido como FROA, que es un dispositivo similar al GAM, también conocido como Boogie, el cual posee un lumen interno y un conector Rapid Fit que permite la conexión a una bolsa de resucitación. Riesgos en la preoxigenación. Diagnóstico tardío de la intubación esofágica. Una intubación esofágica no reconocida puede producir hipoxemia grave. Esto puede necesitar varios minutos antes de que ocurra. La preoxigenación prolonga el periodo del tiempo antes de que se produzca la hipoxemia y, por tanto, retrasa la detección de un tubo endotraqueal mal colocado, cuando se utiliza la saturometría como indicador. Las lecturas normales de oximetría de pulso después de la intubación no deben considerarse como evidencia de la colocación adecuada de un tubo endotraqueal. Una caída severa de la saturometría de oxígeno es una manifestación relativamente tardía de una intubación esofágica. Atelectasia por absorción. La atelectasia por absorción es el efecto secundario más común de la preoxigenación. Se inicia por dos mecanismos. El primero, tanto la posición supina como la inducción de la sedación y bloqueo neuromuscular reducen el volumen pulmonar, de modo que se aproxima al volumen residual. El volumen expiratorio final puede ser menor que la capacidad de cierre, lo que lleva al cierre de las vías respiratorias y al colapso de las aéreas dependientes del pulmón. El segundo mecanismo son los cambios en la forma de la pared torácica, la columna vertebral y el diafragma, que provocan un aumento de la presión intraabdominal que conduce a la compresión de la cavidad torácica
y al cierre de las vías respiratorias. Normalmente, durante la ventilación, el vaciado del pulmón está limitado por la lenta difusión de nitrógeno. Sin embargo, durante la preoxigenación, el reemplazo rápido del nitrógeno por oxígeno promueve la pérdida de gas del pulmón al torrente sanguíneo, lo que da como resultado un colapso alveolar. Las técnicas que se han propuesto para disminuir la extensión de la atelectasia de absorción depende de la preoxigenación. Son disminuidos, o mejor dicho, son disminuir la concentración de FiO2 a 80% o 60%. Estudios demostraron que la atelectasia por absorción era pequeña y prácticamente ausente en los rangos antes descritos de FiO2. Y no debemos olvidar la utilización de PIP durante el periodo de preoxigenación. Respuestas cardiovasculares. Varios estudios en varones normales han demostrado que respirar oxígeno al 100% provoca una disminución moderada de la frecuencia cardíaca, acompañada de una disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial. La hiperoxia provocó sistemáticamente una disminución marcada del flujo sanguíneo coronario, acompañada de una disminución del consumo de oxígeno del miocardio. El efecto vasoconstrictor coronario directo de la hiperoxia se debe a la inactivación oxidativa del óxido nítrico y otros vasodilatadores liberados del endotelio vascular y al cierre de los canales de calcio y sensibles al ATP. Producción de especies reactivas de oxígeno. En los tejidos biológicos, las moléculas de dióxido se pueden dividir accidentalmente o deliberadamente, produciendo especies reactivas de oxígeno, que incluyen anión superóxido, radical hidroxilo y peróxido de hidrógeno. Las especies reactivas de oxígeno pueden reaccionar con componentes moleculares críticos, como lípidos, ADN y proteínas, causando un daño celular significativo, aunque los mecanismos antioxidantes endógenos normalmente son suficientes para prevenir altas concentraciones tisulares de especies reactivas de oxígeno. Estos mecanismos pueden verse abrumados y provocar un estrés oxidativo. Por la corta duración de la preoxigenación, es poco probable que se produzca una lesión celular, ya que los signos de lesión pulmonar temprana comienzan a aparecer después de 12 horas de altas concentraciones de oxígeno. Con esto damos por terminada esta presentación. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente presentación.